Bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor, porque tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que nos ayuda, un Dios que es bondadoso y nos da todo a manos llenas. Buenos días a todos. Gracias a Dios, hoy me permite estar otra vez frente a ustedes, tratando de llevar una porción de la Escritura hacia ustedes. Con la asistencia de Dios, hoy dentro del ciclo que estamos viendo de la veracidad de la Biblia, hoy nos vamos a referir a la evidencia histórica acerca de Jesucristo, ¿sí? Pareciera que no necesitamos este tema porque nosotros creemos por fe, ¿sí o no? Nosotros sabemos de nuestro Dios, nosotros sabemos que está vivo, ¿sí? Dios se ha manifestado a cada uno de nosotros, Dios se ha revelado a cada uno de nosotros, ¿sí? Sin embargo, es bueno estos temas. ¿Por qué? Porque nos da las herramientas, porque como dice la Escritura, defendamos nuestra fe, ¿sí? También nos sirve ¿para qué? Para enamorarnos más de nuestro Dios, para maravillarnos más, porque nuestra fe es real, no es una fe ciega. Sabemos en qué creemos, ¿sí o no? Sabemos que nuestro Dios es real, ¿sí? Hay otros, lamentablemente, muchas personas tienen una fe ciega, una fe en algo o en alguien que tal vez sí existió, pero que no fue Dios, ¿sí? En otras situaciones, también en otros casos, se cree en mitos, se cree en dioses creados en la mente del hombre, ¿sí? A veces se creen cosas tan absurdas, ¿sí? Sin embargo, Dios en su palabra nos dice en el libro de los Salmos: cántame, canta con inteligencia, ¿sí? Entonces Dios nos ha dado una inteligencia y nos ha dado una razón. ¿Para qué? Para ocuparla, para amarlo, para buscarlo, para entender sus verdades, ¿sí? Para que cuando venga el enemigo y nos meta duda, nosotros tengamos nuestras bases firmes, ¿sí? Entonces, con la ayuda de Dios vamos a tratar de entender esto. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias, Señor Jesús, porque nos permites estar aquí, Señor. Ayúdanos en la exposición de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, Padre, también a estar atentos, porque en tu palabra no hay desperdicio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces también es importante por esos motivos tener referencias extrabíblicas, ¿sí? Sobre la vida, muerte y resurrección de nuestro Dios, de Jesús. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí la importancia de entender esto, de tener nuestras bases firmes, ¿sí? A veces Dios nos pone en nuestro camino personas que son o están muy preparadas, ¿no? Y lo primero que atacan es nuestra fe. ¿En qué nos basamos? ¿Qué evidencias hay? ¿Por qué estás seguro? ¿Sí? Ellos no entienden, ellos no comprenden que no necesitamos evidencias, porque Dios mismo se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? Y la Escritura misma dice que nadie, absolutamente nadie, podrá justificarse en aquel día, porque la naturaleza misma da testimonio de Dios, ¿sí? Si pudiéramos tener acceso al telescopio más potente y pudiéramos ver a través de ese telescopio hacia el universo, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos orden y perfección. Y nos maravillaríamos, se me traba un poquito la lengua, de todo lo que veíamos, de todo lo que veríamos a través de ese telescopio, ¿sí?
¿Qué veríamos? Veríamos el universo, las galaxias, los planetas, las estrellas y todo en conjunto en un orden. No hay un caos. Dios no creó un caos, ¿sí? Y si tuviéramos acceso a un microscopio, el más potente, de manera que podamos ver una célula y podamos entender cómo funciona, también Dios se llevaría la gloria, porque también es algo que trabaja perfectamente, que no pudo haber sido diseñado, no pudo haber sido producto de una explosión, ¿sí? Como nos han enseñado en las escuelas, en la teoría de la gran explosión, el Big Bang, ¿no? Sino que nos daríamos cuenta de que esa célula trabaja perfectamente, tan perfectamente que necesariamente tuvo que haber alguien que la diseñara, que le hiciera, que dijera y diseñara cada parte de esa célula para que trabajara en conjunto, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde miremos? A lo lejos, a lo grande o a lo diminuto, Dios se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? De manera que nadie tendrá pretexto, porque la creación misma da testimonio de nuestro Dios. Sin embargo, nos encontramos con mucha gente que no cree, con mucha gente que vive mirándose a sí misma, dándole la gloria a su sabiduría, a su entendimiento, o dándole la gloria también a dioses falsos, a dioses que no son. Muchos eruditos modernos rechazan los relatos del Evangelio sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Son personas estudiosas. Generalmente las personas que no creen son personas preparadas, ¿sí? Y su mismo conocimiento los aparta de Dios. Hoy voy a citar solamente un grupo, pero hay muchos, porque recordemos que esta pelea, esta lucha, esta guerra es espiritual. Y hay mucha gente que no cree, pero no solamente no cree en Jesús, sino que su cometido es apartar de la fe a mucha gente. Ellos piensan que le hacen un favor a la humanidad al hacer lo que hacen, al decir lo que dicen, pero la realidad es que detrás de todo ese tipo de grupos está alguien que es poderoso, Satanás, pero no más poderoso que nuestro Dios, ¿sí? Voy a citar un grupo llamado el Seminario de Jesús, así se llama, Seminario de Jesús. Fíjense, es un grupo de eruditos liberales del Nuevo Testamento. Se reunían semestralmente para determinar si alguna de las citas de las palabras de Jesús en los evangelios contaban con su aprobación. O sea, ellos mismos se juntaban, analizaban los evangelios y ellos mismos decidían si aprobaban o no aprobaban lo que estudiaban en los evangelios. El Seminario de Jesús fue creado por el erudito del Nuevo Testamento Robert Funk en la década de 1970. Funk deseaba reencontrar al Jesús histórico que, según él, estaba oculto tras casi 2000 años de tradiciones, mitos y leyendas cristianas. Fíjate cómo se pusieron el Seminario de Jesús. ¿Y cuál era el objetivo? Refutar lo que había en los evangelios. Y eres un erudito en el Nuevo Testamento. Obviamente un erudito que no era cristiano. Sabía mucho, pero no tenía en su corazón a Jesús. Y él creía que el cristianismo estaba basado en tradiciones,
mitos y leyendas. El Seminario de Jesús fue creado para examinar los evangelios y otra literatura cristiana primitiva con el fin de descubrir quién era realmente Jesús y qué fue lo que dijo exactamente. El Seminario de Jesús estaba compuesto casi en su totalidad por personas que niegan la inspiración, autoridad e infalibilidad de la Biblia. Fíjate quién componía ese seminario. Gente que tomó el nombre de Jesús al llamarse Seminario de Jesús, pero que en su mente y en su corazón lo negaban. Y la intención era esa, dar a conocer al mundo que los evangelios o el evangelio estaba lleno de mitos y leyendas. Los eruditos del Seminario de Jesús no creían en la deidad de Cristo, la resurrección de Cristo, los milagros de Cristo o la muerte expiatoria sustitutiva de Cristo. Quizás lo más preocupante es que niegan que el Espíritu Santo sea el autor de toda la Escritura. Este seminario fue creado en 1970. Hay información que duró alrededor de 10 años. También hay información que siguen vigentes, ¿sí? Pero lo que yo quiero resaltar es la influencia que este grupo y muchos como ellos han tenido a lo largo de nuestra historia en la humanidad. Influyen. De tal manera que si tú o la persona, la gente ama mucho su pecado, lo que menos quiere escuchar es el evangelio, ¿sí? Porque el evangelio te confronta contra el pecado. El evangelio te dice arrepiéntete porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados no podemos entrar al cielo porque en el cielo no hay nada inmundo. Nuestro Dios es puro, es limpio, es santo, 3 veces santo. Nada impuro entrará al reino de los cielos, ¿sí? Entonces, cuando el pecador se ve confrontado con la Escritura, busca justificar. Y estos grupos es ahí donde influencian a las personas. Y entonces, con este tipo de enseñanzas o doctrinas que ellos proclaman, entonces viene la duda a la gente. ¿Qué tal que no es verdad todo lo que está en el evangelio? ¿Qué tal que Cristo sí murió? Vivió y murió, pero ¿qué tal que era solamente un profeta? Un maestro, como algunas otras religiones lo tienen. ¿Qué tal que fue un ser humano común y corriente? Y entonces viene la duda y la justificación y la gente sigue con un pie en las cosas de Dios y con otro pie en las cosas del mundo. La influencia de estos grupos es tremenda, es terrible. Fíjate cuánta gente estamos aquí reunidos en este día para escuchar la palabra. Y fíjate cuánta gente hay allá afuera, viviendo como ellos quieren, viviendo como ellos creen que es correcto, creyendo que entrarán al reino de los cielos, viviendo como viven. Estos grupos hacen mucho daño, ¿sí? Y aunque ya no estén vigentes, quedó su influencia. Dice la Escritura en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es la Escritura? ¿Para qué sirve? Aquí lo acabamos de leer, para enseñar, para redarguir, para que si estás apacentado, creyendo que estás bien ante los ojos de Dios, con la Escritura tú te des cuenta que no es como tú dices o como piensas, sino es como dice la Escritura. La Escritura lo dice, ¿sí? Que nos acerquemos a Cristo, que amemos a Cristo, pero como dice la Escritura, no como yo creo, no como aprendí en una religión, no como aprendí en una denominación, como dice la Escritura. Estos grupos
niegan todo eso. Y aún niegan la inspiración del Espíritu Santo. Ellos se basan y dicen que la Biblia está escrita por hombres. Sí, es cierto, está escrita por hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Porque cuando tú lees la Biblia, tú puedes entender que todo lo que está ahí no puede ser producto de la imaginación de un hombre. Y no solamente cuando la lees, cuando la vives, entonces encuentras que es palabra viva y eficaz y que se hace realidad en tu vida. ¿Y cuántos libros sagrados conocemos? Cada religión tiene su libro sagrado, pero son libros escritos por hombres que no son inspirados por Dios, por cuanto te llevan a creer en mitos, en leyendas, en fantasías, en absurdos. ¿Sabes que los hindús, la cultura, la religión hinduista, tienen millones de dioses? Millones, no estoy exagerando, son millones de dioses. Entre ellos, el dios Rata. Entonces, tú te vas a encontrar que en la India la gente tolera las ratas. Y están comiendo, están vendiendo y las ratas andan libres, porque lo tienen como un dios. Nosotros sabemos que son transmisoras de muchas enfermedades, de muchos parásitos, de muchas enfermedades, ¿sí? Entonces, la gente lo cree, y no son pocos, son millones que creen eso. Estos grupos, como los que te acabo de mencionar, su objetivo es ese: apartarnos de la fe, apartarnos de la Biblia. No creen en la Biblia, pero te quieren apartar de ella. No creen en Jesús, pero te quieren apartar de Él. Y si tú no estás bien basado en la fe, si tú todavía estás dudoso en creer o no en creer, en entregarte o no entregarte, si consagrarte o no a la Escritura, entonces vas a ser o puedes ser presa de esos vientos de doctrina falsos. Si tú no mueres a tu carne y si tú no mueres a tu pecado, es porque lo quieres. Y porque lo quieres, no lo quieres dejar. No lo quieres dejar. Encontramos iglesias, movimientos llenos de personas, llenos de gente, pero ¿cuántos de ellos son verdaderos cristianos? ¿Cuántos de ellos verdaderamente aman a Dios como dice la Escritura? ¿Y cuántos de ellos aman a Dios a su manera? ¿O aman más a su carne? ¿O aman más a su pecado? Es un daño terrible el que causa todo este tipo de movimientos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Por favor, vamos a leer. El Espíritu Santo entonces mueve las mentes y movió las mentes y las manos de los escritores de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién les reveló la Escritura? Dios. ¿Quién les dictó? ¿Quién les dijo qué escribir? Cuando analizas la vida de cada uno de los 12 apóstoles, cuando analizas la vida de los escritores de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que entre ellos sí hubo gente preparada, pero también te vas a dar cuenta que hubo gente humilde, que no tuvo preparación. El ejemplo, Pedro, un pescador. Sin embargo, lees los libros que escribió Pedro y te maravillas, porque no fue sabiduría humana, fue sabiduría de Dios revelado a los hombres.
Volviendo al grupo mencionado, básicamente la agenda de este grupo, el Seminario de Jesús, su lema, su agenda está enfocado a algo. ¿A qué? A que tú digas, a que tú pienses y digas: no creo que Jesús sea Dios. Así que voy a eliminar de los evangelios cualquier cosa que registre a Jesús diciendo o enseñando que Él es Dios. Eso es lo que ellos dicen. De manera que lo quieren dejar a nuestro Jesús a un nivel de un maestro ascendido, a un ser humano por encima de ti y de mí, pero al final un ser humano. Y entonces ellos, su cometido es quitar del evangelio todo lo que Jesús dijo, donde Él se hacía a sí mismo Dios. Y vuelvo a repetir, para que entonces lo tomemos solamente como al nivel de Mahoma, por ejemplo, Zaratustra, por ejemplo, maestros ascendidos. Pero es importante que entendamos que nuestro Dios está vivo y ellos murieron y no resucitaron. Sin embargo, Jesús murió y resucitó para dar prueba de que Él era Dios, para dar prueba de lo que Él hizo, ¿sí? Y los demás no pudieron hacerlo. El verdadero propósito de este grupo es promover al Jesús en el que el Seminario de Jesús cree, en lugar del Jesús bíblico. Su enfoque general fue cuestionar o rechazar por completo la mayoría de las declaraciones de Cristo. Cuando examinaron el texto del Padre Nuestro, por ejemplo, rechazaron cada palabra como espuria, excepto dos palabras: Padre Nuestro. Fíjate qué tremendo. Analizan un versículo tan importante como el Padre Nuestro, porque los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, Señor, ¿cómo oraremos? Y les dice el Padre Nuestro. Este grupo dice: de toda esa oración que enseñó Jesús, lo único verdadero es cuando Jesús dijo Padre Nuestro. Todo lo demás es falso. Todo lo demás no sirve. ¿Quién está detrás de estos grupos? Solo les voy a mencionar este grupo, pero no es el único. Esto es un grupo que fue creado en el año 1970, pero no quiere decir que no lo hay, no hay a la fecha. No quiere decir que fue el único, su influencia fue grande. Y muchos grupos en nuestros días rechazan la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios, rechazan a Cristo como Dios y Salvador. Y si queremos ir a la raíz, pues todos sabemos que detrás de todos estos grupos está Satanás. Porque Él es Él es la persona más interesada en que ninguno de nosotros le crea a Dios, en que ninguno de nosotros crea a Jesús como el Hijo de Dios. Este personaje inspira todo esto. Dice la Escritura que no olvidemos, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. O sea, Él no está apacentado, esperando a ver qué pasa. Él está dando la lucha. Detrás de todo esto, de todos estos grupos, para llevarte a la incredulidad, para llevar a mucha gente a la incredulidad. Su influencia ha sido tal que ha influenciado también a los medios de comunicación, de tal manera que hay un sesgo informativo. Nos informan lo que quieren. Entonces, te voy a dar algunos ejemplos. El canal de cable Cinemax 2 emitió un programa en 1996 llamado El Evangelio según Jesús.
El programa mostraba a personas leyendo una nueva versión de la Biblia creada por el autor Stephen Mitchell. En esta asombrosa versión, Mitchell eliminó casi todas las declaraciones, así como la mayoría de los milagros de Jesús registrados en los evangelios. ¿Qué interés puede tener un medio de comunicación en mostrar a gente leyendo una Biblia corrompida? Porque ese medio de comunicación se encargó de que la gente viera y se enterara qué versión de Biblia estaba leyendo la gente que estaba ahí actuando o leyendo. ¿Sí? ¿Qué interés puede tener? Los intereses son profundos, son diabólicos, son satánicos, llevarnos al error. Otro ejemplo, un artículo publicado en la revista Time sobre una reunión de este grupo, el Seminario de Jesús en Santa Rosa, California, fue publicado el 6 de abril del año 1996, donde decía y repetía, y tenían una determinación anunciada por este seminario. Ellos decían que en un análisis histórico detallado de los evangelios, se exponía la mayoría de ellos como no auténticos. El criterio utilizado por los eruditos para juzgar los registros evangélicos revela que rechazan casi todo lo que los cristianos han creído durante 2000 años. Sus criterios mantienen bajo sospecha cualquier declaración profética, declaraciones que Jesús hizo en la cruz, descripciones de su juicio, relatos de la resurrección y cualquier afirmación que Jesús hizo de ser el Mesías o el Hijo de Dios. Su regla fundamental de ellos dice: cuando tengas suficientes dudas, déjalo fuera. Entonces ellos, como dudan de todo el evangelio, casi todo lo dejaron fuera. Estamos hablando de dos medios de comunicación importantes. Y aquí estamos citando la revista Time, que es mundial. ¿Cuál es la intención? Yo creo que todos la sabemos. La intención es apartar al mundo de Dios. Y ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, cuando todos esperamos la venida de nuestro Dios, también el diablo sabe que está cerca y ha arreciado la batalla. Y ahora puedes ver en la actualidad canales de televisión abierta donde la mayoría de sus conductores, hombres, varones, son homosexuales. ¿Por qué? Donde la moral y el pudor ya no existe, donde se dicen palabras groseras, soeces, donde se dicen insultos. Y no te estoy hablando de un horario nocturno, te estoy hablando de toda la programación de ese canal. ¿A dónde quieren llevar a la humanidad? Al infierno. Por eso es importante que seamos diligentes con nuestras almas. Aquí tú vas a encontrar cada domingo una predicación, un estudio, una enseñanza, un predicador, otro, quizás otro, pero todo está basado en la palabra de Dios y el mensaje es Cristo. Cristo muriendo por ti, Cristo muriendo por tus pecados para que tú no pagues lo que Él ya pagó en la cruz. Porque por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos pagar, porque la paga del pecado es muerte. Tú y yo necesitamos estar crucificados. Esa es la paga del pecado. Pero Cristo vino y lo hizo por ti y por mí. Y lo único que Él pide es: cree. Acepta ese sacrificio que yo ya hice por ti.
Yo ya no quiero que tú pagues, por eso yo no quiero que vayas al infierno, porque yo ya pagué por ti, yo quiero que estés conmigo en la gloria. Es así de sencillo el mensaje de Cristo, pero así de difícil lo hacemos. Porque es tan sencillo, no lo tomamos en cuenta, no lo valoramos, no cambiamos, no tomamos decisiones y seguimos pensando que te vamos a tener tiempo para tomar una decisión para cambiar nuestras vidas. ¿Y qué te garantiza a ti que vas a vivir mañana? ¿Qué te garantiza que vas a amanecer? No tenemos la vida comprada. Podemos morir de una y mil formas. Podemos morir por algo tan diminuto como una bacteria, o todavía más diminuto como un virus, que no lo podemos ver, pero que nos puede matar. Somos frágiles como seres humanos. Entonces, ¿en qué basamos nuestra fe? ¿Por qué creemos o por qué le compramos eso al diablo pensando que vamos a tener vida y que quizás vamos a morir, vamos a pasar una agonía y allí postrados en agonía nos va a dar tiempo de arrepentirnos? Y si tú no mueres así, y si tú mueres instantáneamente, solo reflexiona algo. Vas por la calle y tropiezas, ¿qué piensas? Tropiezas y caes, ¿qué piensas? En ese instante tú dices: Señor, perdóname por todos mis pecados, y ahorita que me caiga, si me desnuco, perdóname. ¿Pensamos eso? Ni tiempo nos va a dar. Lo único que pensamos si caemos es meter las manos para no lastimarnos. ¿Sí o no? ¿Qué nos garantiza entonces que vamos a tener el tiempo para arrepentirnos? Volviendo al tema, el erudito evangélico Michel Green es un erudito, un evangélico, alguien estudiado. Rechazó el análisis de este grupo y él publica: ha afirmado que los evangelios son los más auténticos de todos los documentos que se originaron en esa época. Tenemos copias, dice él, que se remontan al siglo de su composición, dijo Green, lo cual es fantástico en comparación con los autores clásicos de la época. Y en marcado contraste con los 2 o 3 manuscritos que tenemos que atestiguan el texto de estos escritores seculares. Tenemos cientos del Nuevo Testamento, muchas copias recientes de los tiempos de Jesús, muchos fragmentos que se han encontrado a lo largo de la historia que comprueban la veracidad de lo que está escrito. Entonces este autor dice: tenemos esa prueba, tenemos cientos de pruebas que comprueban que lo que está escrito es verdad. Ahora, de los clásicos de la historia, de los libros clásicos, de los autores de los clásicos famosos, la Ilíada, por ejemplo, ¿cuántas copias tenemos? Muy pocas. Y fue escrita hace miles de años. Pero creemos, porque así nos han dicho, que el autor fue la persona que nos dicen. Y no cuestionamos nada, simplemente lo creemos. Pero de la escritura, de la cual hay muchas pruebas, se pone en duda. C.S. Lewis presentó su famoso argumento del trilema de la siguiente manera: cualquier persona que hizo los milagros y pronunció los mensajes atribuidos a Jesús no podía ser un mero maestro humano o un profeta sin inspiración, sin importar cuán iluminado o exaltado fuera. Cualquiera que realizó los milagros atribuidos a Jesús e hizo las declaraciones que Jesús hizo acerca de su naturaleza y poderes
debe ser el Hijo de Dios, como él afirmó. Y si no lo es, entonces es un mentiroso o un lunático. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que fue un mentiroso? Entonces, ¿por qué tanta gente murió, si fuera el caso, por una mentira? Imagínate a los apóstoles siendo aserrados, es decir, partidos con una sierra a la mitad y muriendo por una mentira. No negaron a Dios, ninguno lo negó, y todos murieron, los 12, más aparte. A lo largo de la historia, en el famoso Coliseo romano, cristianos echados a las bestias, a los leones, y ninguno negaba su fe. ¿Por una mentira? No, porque Jesús es real. Y ellos lo sabían, ellos lo tenían cierto y por eso daban su vida. No por una leyenda, no por un mito, por alguien que fue real y que transformó sus vidas. ¿Ya transformó tu vida? ¿Ya naciste de nuevo? Porque Él tiene el poder de hacerlo. Nadie más. Absolutamente nadie. Porque Él es Dios. Porque Él es nuestro Dios. Porque no hay otro como Él. Entonces muchos estudiosos han confirmado la confiabilidad del Nuevo Testamento. Han encontrado que es fiable. No nos basemos en pruebas, no nos basemos en la historia, no nos basemos en la arqueología. Básate en lo que tú has vivido con Él. Básate en lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Necesitas más pruebas? Imagínate al borracho de la calle, de la colonia, y que ahora lo veas con una Biblia bajo el brazo, predicando a un Dios vivo. ¿Quién hace eso? ¿Quién transforma? ¿Quién transformó a Pablo cuando iba a encarcelar a cristianos con rumbo a Damasco? ¿Quién lo transformó? Cristo. Jesús se reveló a su vida y fue transformado. De la misma manera Jesús viene y se transforma en tu vida y en la mía y nos transforma. Nos cambia la vida. Durante los primeros años del siglo XX, muchos eruditos liberales cuestionaron la precisión histórica de los evangelios, porque creían que fueron escritos casi 100 años después de los eventos que describen. Los eruditos concluyeron que los documentos de los evangelios se basaron en rumores, tradiciones orales, en lugar de relatos de testigos oculares. Sin embargo, los evangelios y las epístolas declaran que son relatos de testigos oculares, directos de la vida de Cristo. Lucas declaró en Lucas 1, versículo 1 y 2, dice, él dijo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas le escribe una carta a Teófilo. Se dice que era un general romano. Y se cubre de una buena manera. Y dice, nos han informado, yo he investigado, de todos los que estuvieron ahí con él, de los que presenciaron a Jesús. De primera mano, Lucas no anduvo con Jesús. No fue dentro de los 12. Sin embargo, él creyó y se dio la tarea, como un historiador, de recopilar todos los datos e ir a las fuentes principales,
los apóstoles que aún vivían, y recopiló todos los datos y escribe el Evangelio según Lucas y escribe el libro de los Hechos. Pero esa es una de las reglas de la historia. Irte al principio, irte a los principios, documentar, recabar la información más próxima a los eventos que tú quieres describir. Y si encuentras testigos oculares, qué mejor, porque es gente que lo vio. Y fue justo lo que hizo Lucas. No solamente escuchó, sino que indagó, investigó y escribe parte de la Biblia. Más tarde, en el libro de los Hechos, Lucas confirmó que sus informes, escritos al oficial romano Teófilo, contenían pruebas infalibles, las pruebas históricas y legales más fuertes posibles. Lucas declaró que Jesús, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, irrefutables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, acerca del reino de Dios. Fíjate hasta dónde se fue Lucas. Se fue a la raíz. Y con toda esa revelación y con toda esa seguridad de lo que él obtuvo, escribe a Teófilo. Y tan veraz es que es parte de nuestra Biblia, es parte del Nuevo Testamento. Gracias a Dios, los avances en la investigación histórica y la arqueología bíblica han convencido a la mayoría de los eruditos en las últimas 2 décadas de que los evangelios y las epístolas se describieron dentro de los 35 años o menos de los eventos que describen. El difunto William Albright, el más grande arqueólogo bíblico de su época, declaró: en mi opinión, cada libro del Nuevo Testamento fue escrito por un judío bautizado entre los años 40 y 80 del primer siglo. O sea, él dice, llegó a esta conclusión: el Nuevo Testamento se escribió en tiempos aún de los apóstoles, en tiempos donde ellos dieron testimonio de las palabras y obra de Jesús. Y según las reglas de la historia, eso es básico. Es básico para dar veracidad a lo que estás escribiendo. ¿Quiénes aquí estuvimos presentes en la vida de Isaac Newton? No tiene muchos años, ninguno, ¿verdad? Pero todos lo creemos, porque la historia nos dice que existió. Y fue, si no es la mente más brillante, una de las mentes más brillantes que ha existido. ¿Lo creemos? La historia lo dice. ¿No? Pero ¿quién estuvo ahí? ¿Cómo sabemos que es real? Se dice que Thomas Alva Edison robó los inventos y teorías y diseños a otro científico contemporáneo que fue su ayudante, Nikola Tesla. La historia nos enseña a nosotros que Thomas Alva Edison fue el inventor de todo lo que él dice que inventó, ¿no? Pero recientemente se dice que no, que el inventor fue Nikola Tesla y que Edison le robó sus inventos a él. ¿Quién trascendió en la historia? Thomas Alva Edison. Y Nikola Tesla quedó relegado.
¿Qué creemos? ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? ¿Quién tuvo razón? ¿Por qué hasta hoy sale? ¿O hasta estos tiempos? No lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos. Pero el punto es, Cristo se encargó de que tú y yo estuviéramos seguros que Él fue real. Él dejó muchas cosas, muchos testimonios, muchos milagros para que tú y yo estemos seguros de que Él fue real. ¿Cómo afecta o cómo ha afectado Cristo a tu vida? Si Cristo no fue real, entonces ¿por qué vivimos en el 2025 después de quién? ¿De Mahoma? No, ¿verdad? ¿Por qué? La vida y crucifixión de Cristo fue un evento que marcó a la humanidad. Y si fue un mito, ¿por qué partió el tiempo? ¿Por qué se empezó a contar la historia a partir de Cristo? De tal manera que estamos en el año 2025 después de Cristo. Aunque parte de estos grupos como el Seminario de Jesús, parte de sus tareas es borrar a Cristo de todo, y ahora es 2025 de nuestra era. Quitan a Cristo o intentan quitar a Cristo de todos lados. Pero nosotros estamos ciertos, y la historia después de 2000 y tantos años nos confirma que es después de Cristo, que a partir de Él se empieza a contar otra vez la historia. Si fue un mito, ¿por qué? Porque partió el tiempo. Medita en la multitud de formas en que la vida y las enseñanzas de Jesucristo han afectado áreas como la filosofía, la teología, la religión, la ética, la teoría política y una gran variedad de ideas, compromisos y prácticas. Medita cómo ha afectado tu vida. Olvidemos lo académico. ¿Cómo Jesús ha afectado tu vida? De una manera hermosa, de una manera preciosa, de una manera contundente. Dios es el único que cambia las vidas. Es el único. Nadie más lo puede hacer. ¿Tenemos fuentes no cristianas que confirmen que Jesús fue real? Sí. Voy a citar solo algunas. Una gran cantidad de manuscritos históricos, romanos y paganos de los primeros siglos de la era cristiana documentan la muerte, la vida, la muerte de Jesús, incluidas las personas que ni siquiera creen en Él. Se sirve como evidencia para que creamos. La influencia espiritual que ejerció Jesús va mucho más allá del área donde vivió y enseñó y del tiempo, porque hasta ahora Jesús sigue influenciando vidas. Cornelio Tácito. ¿Quién fue Cornelio Tácito? Fue gobernador de Asia. Él escribió. Cornelio Tácito fue un historiador romano y gobernador de Asia, en la actual Turquía. En el año 112 después de Cristo se refirió a Jesús cuando escribió sobre la persecución de los cristianos, después de la orden del emperador Nerón, tras la falsa acusación de que los cristianos habían incendiado Roma. Él escribe: Cristo, el fundador del nombre, fue muerto por Poncio Pilatos, procurador de Judea, en el reinado de Tiberio, pero la perniciosa superstición, reprimida por un tiempo, estalló de nuevo, no solo por Judea, donde se originó el mal, sino también por la ciudad de Roma. ¿Qué escribía Cornelio Tácito? Se quejaba de los cristianos, que por medio de este nombre, Cristo, muchos ahora se hacían llamar cristianos, y se quejaba con el gobernador. Son palabras de alguien, y los que voy a mencionar, como les dije, no fueron cristianos,
no conocían a Cristo y no creían en Él. Tácito, como historiador cuidadoso con acceso a los archivos del gobierno de Roma, registró detalles que confirmaron muchos relatos de los evangelios, hechos y del libro de los romanos. Otro historiador, Suetonio, historiador romano. Suetonio fue el historiador oficial de Roma en el año 125 después de Cristo. En su vida de él, se refirió a los cristianos como causantes de disturbios en Roma, lo que provocó que fueran expulsados de la ciudad. Identificó a la secta de los cristianos como derivada de la instigación de Cristos, que era su ortografía del nombre Cristo. Plinio el joven. Plinio II, conocido como el Plinio el joven, declaró que los cristianos tenían la costumbre de reunirse un cierto día fijo antes de que amaneciera, cuando cantaban en verso, alternando con un himno a Cristo como a Dios, y se comprometían a un juramento solemne de no hacer maldad alguna, pero de nunca cometer fraude, hurto, adulterio, nunca falsificar su palabra. Plinio fue gobernador de la provincia romana de Bitinia, actual Turquía, en el año 112 después de Cristo. Otro historiador, Luciano de Samosata. Luciano vivió en Samosata un siglo después de Cristo. En su libro, Los Peregrinos, declaró que Jesús era adorado por sus seguidores y era el hombre que fue crucificado en Palestina porque introdujo este nuevo culto en el mundo. Otro historiador, Flavio Josefo, creo que es el que conocemos o tenemos referencia la mayoría, Flavio Josefo. El historiador Flavio Josefo, contemporáneo del apóstol Pablo, registró lo siguiente. Ahora bien, hubo por este tiempo Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue un hacedor de obras maravillosas, un maestro de los hombres que reciben la verdad con placer, atrajo hacia sí a muchos judíos y a muchos gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los principales hombres entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo amaron al principio no lo abandonaron, porque se les apareció de nuevo vivo al tercer día, como los divinos profetas habían predicho estas y otras 10,000 maravillas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamados por él, no se ha extinguido en este día. Josefo era un fariseo, un sacerdote judío que vivía en Jerusalén, nacido en el año 37 después de Cristo. Fue testigo de primera mano de los acontecimientos que condujeron a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Luchó como general de las fuerzas rebeldes judías en Galilea en la guerra contra Roma. Josefo fue capturado por los romanos en la caída de la ciudad de Jotapata y se hizo amigo del general romano Vespasiano. Como historiador, con acceso a los registros gubernamentales romanos y judíos, describió los acontecimientos en Israel durante las turbulentas décadas del primer siglo. En el año 94 después de Cristo, Josefo publicó en Roma su estudio definitivo sobre la historia del pueblo judío titulado Antigüedades de los Judíos. Uno de los pasajes más fascinantes de esta historia que se refiere a los acontecimientos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Tenemos evidencia de Jesús? Solamente te estoy leyendo una porción de mucha información que hay para que la consultes. Mucha, que nos llevaría aquí mucho tiempo. Y no te quiero cansar. Pero solamente son pruebas de que Jesús es real. Estoy citando historiadores que vivieron hace muchos años, pero habrá una prueba
en nuestros tiempos? Te voy a leer acerca de una evidencia extraordinaria acerca de Jesús en los rollos del Mar Muerto. En 1947, un año antes de que Israel se convirtiera en nación, en Qumran, cerca del Mar Muerto, un pastor encontró una cueva que finalmente produjo más de 1000 manuscritos de valor incalculable que datan de antes del año 68 después de Cristo, cuando las legiones romanas destruyeron la aldea de Qumran durante la guerra judía contra Roma. Un pastor, cuando estuvo esa guerra, se dio a la tarea de guardar en una cueva muchos manuscritos, en unos jarrones grandes que después selló, y ahí se quedaron. ¿Durante cuánto tiempo? Miles de años. Y en 1947, por casualidad, se descubren estos rollos. Miles de rollos. Y en esos rollos, en uno específicamente, que se le ha llamado el rollo del Mesías crucificado, un fragmento de ese pergamino incluye intrigantes referencias a un Mesías que sufrió la crucifixión por los pecados de la humanidad. El pergamino fue traducido por el doctor Robert Eastman, profesor de religiones de Medio Oriente de la Universidad Estatal de California. Declaró: el texto tiene un significado de gran alcance porque muestra que cualquier grupo que fuera responsable de estos escritos estaba operando en el mismo marco mesiánico y bíblico del cristianismo primitivo. 1947, alrededor de 50 años atrás. Dios nos da más pruebas de que Jesús es real, de que Jesús existe. Cuando consideramos toda esta cantidad de evidencia, y vuelvo a repetir, y mucha otra que es demasiado para citarla y leer, cuando consideramos esta cantidad abrumante de evidencia que confirma el registro bíblico acerca de Jesús de Nazaret, podemos tener confianza, podemos tener fe en que nuestra fe no es ciega. Podemos estar seguros que Jesús fue real y es real, que Jesús estuvo con nosotros en la tierra, que pisó esta tierra y anduvo entre nosotros. Son muchas pruebas de su muerte, de su vida, de su resurrección. Dios no nos ha dejado en tinieblas. Dios no nos ha dejado a ver si creen, a ver si con esto van a creer. Dios no nos ha dejado en una incertidumbre. Dios nos ha dado muestras de que Jesús estuvo entre nosotros y que su palabra es verdad y que su palabra es viva y que a través de su palabra nosotros podemos alimentarnos porque es el pan de vida y que a través de su palabra también puedes calmar tu sed porque es agua de vida. Es el alimento que tú necesitas. Es el alimento espiritual que necesitamos para no andar por el mundo como desnutridos espirituales, para andar por el mundo nutridos espiritualmente, bien alimentados por la palabra, aplacando nuestra sed porque es agua de vida por medio de la palabra, para que cuando se vengan esas pruebas, para que cuando venga la duda, el desánimo, para cuando tengas que predicarle a una persona, tú des razón de tu confianza, de tu fe, para que Dios a ti te pueda utilizar.
para que tú que no eres cristiano creas de una vez por todas que nuestro Dios es real, que no hemos basado nuestra fe en un Dios que fue un mito, o que no tenemos la seguridad de que Él vivió y dijo todo lo que dijo, sino que con la historia podemos comprobar que Jesús es real y que Jesús estuvo entre nosotros, y que por lo tanto su palabra es digna de ser por lo menos estudiada, meditada y reflexionar sobre ella, por lo menos, porque su palabra es verdad y es nuestra comida y es nuestra bebida, porque eso nos va a llevar a Él. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios verdadero, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, por favor, con ese entendimiento, dale un aplauso a Jesús. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Pero vamos a hacer todavía algo más precioso. No solamente le des un aplauso, dale tu vida entera. Merece, es digno de que le sirvamos. Es digno que nos consagremos ante Él. Es digno de ser alabado. Es digno de ser servido como nuestro Rey que es, como nuestro Dios que es, como nuestro Creador. Entonces vamos a alabarlo con ese entendimiento. ¿Qué les parece? Vamos a aplaudirle y vamos a alabarlo con ese entendimiento, porque es nuestro Dios vivo, real y verdadero. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, Padre, porque tú eres nuestro verdadero Padre, Señor. Padre, allá afuera ahorita, hoy se festeja a los padres. Nosotros queremos alabarte a ti porque tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres nuestro Rey y eres nuestro Creador, porque no hay ningún Padre, ni habrá ningún Padre como tú, Señor. Ninguno, Señor. Porque aparte de ser nuestro Padre, nos creaste y tomaste un tiempo de tu tiempo para entretejer nuestro cuerpo. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Llévate Jesús. toda la gloria y toda la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, y estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, y estaremos alegres. Porque no nos has dejado, Señor. La evidencia es clara, Señor, y tu Espíritu Santo es real en medio de nosotros, Jesús. Bendito eres, Dios. Grandes cosas ha hecho
hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, y estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, y estaremos alegres. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Por tus hechos poderosos, Jesús. Cada día, Señor, porque tú eres bueno, Jesús, porque grande es tu misericordia, grande es tu amor, grande es tu paciencia. Fuerte Dios, vencedor, príncipe de paz, gran Señor, consolador, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, vencedor, príncipe de paz, gran Señor, consolador, siempre vives y siempre reinas.
yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey, yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti, te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey, te exalto, Cristo, mi Rey, te exalto, Cristo, mi Rey. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor, porque tú eres real, eres verdadero. Gracias, Señor, porque no nos dejaste en tinieblas. Nos has dado mucha evidencia, Señor, no solo Bendito por tu eres, palabra. Jesús. Nos has dejado mucha evidencia de tu verdad, de tus milagros, Señor, de tu vida, Señor. Gracias, Señor, porque hasta en eso has tenido cuidado, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias porque grandes cosas y maravillosas has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias porque tu palabra, porque tú la haces viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu historia, Señor. Tú eres la persona, Señor, que más cantos, himnos, salmos ha inspirado en la historia del hombre, Señor. Y cómo no, Señor, si tú cambias la vida de las personas, si tú nos enamoras, si tú nos transformas, si vivimos para ti y por ti. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús. Gracias por tu vida, Señor. Y se acaban las palabras, Señor, para exaltarte, Señor, porque no hay palabras para exaltarte, Señor, para agradecerte, Señor, todo lo que has hecho por nosotros y aún por lo que harás, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro en su trono en Sion. Gloria al Rey, Rey santo y justo, gloria al Maestro en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Gloria y honra a ti. Gloria y honra a ti. Bendito eres, Jesús.
gloria y honra a ti. Gracias, Señor Jesús, porque de ninguna otra persona a lo largo de la historia se ha escrito tanto, Señor. Gracias, Señor, porque de ninguna otra persona a lo largo de la historia hay tanta evidencia, Señor, de su vida, de sus palabras, de sus milagros. Gracias, Señor, porque toda esta información está ahí, Señor, para que la consulte, la vea, la investigue todo aquel que quiera, Señor. De tal manera, Señor, que ninguno tendrá justificación cuando estemos delante de ti, Señor. Muchas gracias por tu vida preciosa. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. Muchas gracias, porque ahora por medio de su sacrificio tenemos paso para contigo, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. No bastan las palabras de agradecimiento, Señor, sino lo que queremos es agradecerte con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con todo nuestro ser, Señor, porque tú eres el único digno, como cantamos, de ser alabado y servido y honrado. Bendito seas, Jesús. Muchas gracias por esta reunión, Señor. Muchas gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre. Muchas gracias por hablarnos. Bendito seas, Señor. Amén. Pues Dios los bendiga a todos. Las evidencias ahí están. La historia solamente es una rama académica para confirmar o que confirma la vida, milagros, palabras y muerte de nuestro Señor. Y está ahí para todo aquel que quiera fortalecer su fe, pero también está ahí como herramienta para que la utilicemos para llegar a más personas, para compartir nuestra fe. ¿Sí? Dios les bendiga a todos. Hemos terminado. Si Dios permite, el próximo domingo otro mensaje más de Cristo para todos nosotros. Por favor, no se muevan, le van a dar un anuncio. Dios los bendiga a todos.